Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Con este podcast quiero transmitirte la salud desde un punto de vista integrativo, donde la alimentación, los hábitos saludables y la salud intestinal juegan un papel fundamental. Si has notado algún síntoma digestivo y quieres saber por dónde empezar, te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia, en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmol.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y hoy vamos a hablar de retención de líquidos, piernas cansadas, pesadas, porque ya es junio y sin haber empezado mucho el calor excesivo ya estoy recibiendo varias preguntas de cómo mejorar y consejos para mejorar esa retención de líquidos. Y es que es algo que nunca había hablado y que aunque no hay una única solución sobre el tema, sí que es verdad que los hábitos de vida y hay algunos consejos que nos pueden ayudar bastante. Y además es un problema que afecta a muchísimas personas, sobre todo a mujeres, y que en verano se acentúa mucho más. Así que vamos a ver qué es primero y qué causas y qué soluciones tenemos, sobre todo con hábitos de vida o con algunas cositas y algunos consejos que podemos tener en cuenta. Sabemos que un gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Y va variando en diferentes etapas de la vida, pero tenemos mucha cantidad de agua y este tipo de agua se va distribuyendo en diferentes sitios. Por un lado tenemos la que está dentro de las células, la intracelular, y la extracelular, que es la que nos va a interesar ahora, que es la que está evidentemente fuera de las células y que puede estar en el líquido intersticial, que es ese líquido que está alrededor de las células, entre las células, y la que está en el plasma, ¿vale? Que se encuentra formando parte de la sangre. La que nos interesa ahora mismo es ese líquido intersticial. Y cuando se acumula, que ahora veremos por qué, se acumula porque a lo mejor no puede salir bien, es cuando genera ese edema, ¿vale? Al final nuestro cuerpo va contando con sistemas que van regulando y van manteniendo en equilibrio esa cantidad de agua. Y eso también va a depender mucho de la cantidad de solutos, de algunas sustancias que se van manteniendo y equilibrando entre ellas. Cuando este equilibrio no lo hay, cuando hay un desequilibrio, cuando el equilibrio se rompe, se puede producir ese exceso de acumulación de líquidos, ¿vale? Y es lo que nosotros notamos con ese aumento de líquido, de volumen, de presión, sobre todo en zonas como las piernas, los tobillos se nota muchísimo. Hay mucha gente que en los pies, pie tipo elefante, pero también mucha gente lo nota en la cara, en el abdomen, en la tripa, en las manos, ¿no? Que yo siempre veo que mucha gente me dice, no, es que llega verano y ya se me hinchan las manos, me tengo que quitar los anillos como síntoma de, mira, el anillo que en invierno incluso me va un poco suelto, es que llega un poco el calor y me lo tengo que quitar porque es que no hay manera, ¿no? Evidentemente se puede dar en muchísimos sitios y a veces ocurre ese edema puntual en sitios concretos por otras causas, ¿no? Pero vamos a hablar de retención de líquidos así como en general. Es decir, por resumir, lo que nosotros llamamos retención de líquidos es un edema, es decir, acumulamos líquido en ese espacio intersticial, en ese espacio que hay entre las células, que de normal hay líquido, pero por diferentes causas se acumula más. Ahora vamos a ir viendo todas las causas, pero ¿por qué esto ocurre más en verano? En realidad es por el calor, ¿vale? La razón de que en verano se acumule más líquido es porque el calor hace que se dilaten más los vasos sanguíneos, por la temperatura, ¿no? Y esta dilatación hace que, al haber más líquido, hace presión, hay como más agua por la tubería, ¿no? Más sangre, más plasma por los vasos sanguíneos. Eso genera una presión en los tejidos.
Además, el calor, la temperatura hace que el retorno venoso, es decir, que la circulación vaya hacia arriba en las piernas, pensad que va contra gravedad, pues sea más difícil. Entonces, tanto esa presión de vaso sanguíneo como esa dificultad de retorno venoso hace que haya más presión y eso hace que se complique más la salida de ese líquido intersticial hacia el torrente sanguíneo y hacia esa depuración. Por lo tanto, estas dos combinaciones, que son sobre todo debidas a la temperatura, pero luego vamos a ver que hay muchas más cosas, que por eso nos puede ocurrir en cualquier momento del año, simplemente que con el calor se potencia y se nota más por esa presión. Esa combinación hace que en verano sea más difícil, y además esa sensación de pierna pesada en parte es pues esa acumulación tanto de líquido como de dilatación de los vasos sanguíneos. Como os decía antes, hay muchísimas causas y el tratamiento, los consejos, lo que vamos a ver va directamente relacionado con la causa que lo causa, nunca mejor dicho. Es decir, vamos a ver cuáles son estas posibles causas y que tú te identifiques con ellas o que detectes cuáles son las que más te resuenan con tu caso y así poderles poner solución o intentar ponerles solución con alguno de los consejos que veremos luego. Por supuesto, si esto no es algo que ocurra de manera puntual, que no lo identificas con un cambio de estación o de hábitos, incluso es algo que te incomoda o que te llega a doler, evidentemente tienes que ir al médico a, pues, por lo menos descartar y que valoren ellos si es algo que va más allá. Siempre la pregunta es ¿a qué médico acudir? Bueno, pues va a depender mucho, ¿no? Si tienes seguridad social, yo iría al médico de atención primaria que observe y él tiene la capacidad de valorar a qué médico te debe derivar, porque como veremos son muchas causas y puede ser algo hormonal o algo circulatorio, algo renal, bueno. Entonces sea él quien te derive a un especialista si lo ves necesario. Si en cambio tienes un seguro privado y puedes ir directamente a un especialista, pues puedes ir al endocrino como si fuese algo hormonal o directamente a un internista que al final va a ser como el más general, ¿no? Y que él también pueda valorar de forma un poco más global porque hay muchas causas. Entonces vamos a mirar ya directamente cuáles son las posibles causas que se relacionan, que como os digo seguramente sea una combinación de varias y no solo una la que cause esta retención de líquidos. Vamos a empezar por el comodín que nos sirve para todos, que es el estrés. Y es que parece que siempre aparece y en realidad no es que lo parezca, es que siempre aparece. Y es que es el gran causante de muchos de los problemas actuales. ¿Cómo relacionamos estrés con retención de líquidos? Bueno, el estrés, sobre todo el estrés mantenido, nunca puntual, genera mucho cortisol. Siempre que tenemos un momento de estrés se libera cortisol y este cortisol de manera puntual tiene muchísimos beneficios, incluso tiene acción antiinflamatoria. El problema es cuando se mantiene en el tiempo y mantenemos unos niveles de cortisol muy elevados. Esto hace que se relacione con un aumento de la retención de líquidos en el cuerpo. También el exceso de sal, que esto yo creo que lo conocemos todos, ¿no? Es lo primero en lo que pensamos. Al aumentar el contenido en sodio, hace que retengamos más líquidos. Entonces, como os decía antes, retener más líquidos aumenta la presión venosa, etc. Entonces ya se vuelve a generar lo que decíamos antes. Cuando ocurre esto, cuando hay un problema cardiovascular, es lo típico que nos recomienden una dieta sin sal. Tendemos a retirar toda la sal de la comida al cocinar. Y esto para mí yo creo que es un problema a varios niveles. Primero, pensar que simplemente consumimos sal en la comida cuando cocinamos. Y segundo, que la adherencia a este tipo de alimentación cuesta mantenerla porque si de repente empezamos a comer todos los días de manera insípida es bastante terrible. Entonces, en realidad tenemos que tener en cuenta que la sal sobre todo la consumimos en alimentos, como puede ser el pan, como pueden ser ultraprocesados, conservas, salsas, es decir, tenemos que tener en cuenta esa sal oculta que muchas veces además la consumimos en alimentos que no son muy salados, porque a veces se añaden también azúcar, es decir, son muy sabrosos, muy potentes, pero no lo identificamos con ese sabor salado a sal, ¿no? Es sabroso, pero no salado. Y muchas veces retiramos y hacemos verdura sin nada de sal, muy insípida que cuesta comerla y luego consumimos la sal por otro lado, ¿no?
he encontrado a muchas personas que comen sin sal, cocinan sin sal, pero luego comen mucho pan. Pues entonces ahí estamos cometiendo un error. Entonces, aparte de eso, yo creo que yo soy partidaria de eliminar procesados, detectar esos alimentos muy ricos en sal y sí que añadir sal la justa para cocinar, ¿no? Pero también aprender herramientas distintas para dar sabor a los alimentos sin que sean a base de sal, como por ejemplo las especias, que muchas veces pues no sabemos utilizarlas adecuadamente para dar ese sabor. Y también porque estamos a veces acostumbrados a productos, y los productos al final para dar ese sabor se ayudan muchísimo de potenciadores de sabor, de aromas, de un montón de aditivos que no son para nada saludables. Otra causa muy parecida y similar al final es el exceso de azúcar. Exceso de azúcar o de carbohidratos simples. Siempre pensamos en la sal, pero al final, pues en la cantidad de azúcar va a ocurrir un poco lo mismo, ¿no? Estamos añadiendo mucho soluto, mucha cantidad de azúcar que va a hacer que retengamos líquido. Por supuesto, una alimentación desequilibrada, alimentación en la que no metemos suficiente verdura ni antioxidantes. También alimentación es muy común que sea muy rica en carbohidratos y muy pobre en proteínas. También es una gran causa de esta retención de líquidos. Luego vemos cómo hacerlo mejor o qué alimentos añadir. Otra de las causas es estar poco hidratados. Beber agua es fundamental, pero también muchas veces bebemos agua pero no nos estamos hidratando. Y esto se debe a un exceso de sal, a un exceso de azúcar y también al tipo de agua que consumimos, luego hablamos de esto, y a veces nos faltan minerales y estamos bebiendo agua pero no estamos hidratándonos del todo. Cuando digo hidratarnos, estamos pensando siempre en agua, pero también son caldos, infusiones, frutas y verduras también tienen agua, ¿vale? Que no solo es beber agua como siempre. Otra de las causas que hay que tener en cuenta, y aquí tiene que entrar ya un médico especialista, es tener problemas renales o cardiovasculares. Al final, tanto el sistema renal como el cardiovascular se encargan de regular la cantidad de fluidos corporales. Por tanto, en cualquier alteración o desequilibrio de alguna de estas hormonas que señalizan esta regulación de líquidos, pues puede provocar retención de líquidos. Problemas hormonales. Eso está muy, muy, muy relacionado con retención de líquidos. De hecho, muchas mujeres ven una relación muy directa en fases del ciclo menstrual con una mayor retención de líquidos. Sobre todo esa fase premenstrual, justo antes de la menstruación, muchas mujeres lo relacionan con retención de líquidos a nivel tanto de piernas, corporal, en el pecho. Sedentarismo es otra causa fundamental. Al final, todo lo que sea movimiento va a ayudar a ese retorno venoso. Y también no solo el movimiento, sino generar masa muscular. Esa masa muscular, esa tensión, ese soporte, esos cimientos buenos van a ayudar también a que todo el sistema tenga esa fuerza de potencia de ese retorno venoso. Por lo tanto, trabajar sentados durante horas favorece esa retención de líquidos. Y ya no os cuento más si la posición que tenemos es de piernas cruzadas, de tener ya no solo las piernas cruzadas una encima de la otra, sino sentarnos encima de una pierna, que esto lo hago yo mucho. Una posición de estar sentados es mala, pero encima de estar sentados mal, pues es peor. ¿Qué más causas hay? Bueno, toma de algunos medicamentos. Sobre todo muy relacionado con anticonceptivos orales, ya que aumentan la aldosterona, que es una hormona que va a reabsorber el sodio. Y ya hemos visto que un exceso de sodio va a retener líquido. Y también los corticoides. Seguro que os suena, es muy común ver a una persona que está en tratamiento con corticoides con la cara muy hinchada, que además es un hinchazón muy característico. Una vez que hemos visto las posibles causas, que seguro que me he dejado alguna, pero yo creo que son las más generales, vamos a ir desglosando una a una pues las posibles soluciones, ¿no? Si hay estrés, como hemos dicho, por supuesto, pues no hay una forma para bajar estrés. Yo creo que esto depende de cada uno, hay que encontrar momentos que nos bajen ese estrés. Si tenemos un trabajo estresante, una solución sería dejar el trabajo, pero no es una solución muy viable en la gran mayoría de las personas, ¿no? Entonces, si trabajamos 8 horas, 10, 12, las que sean, a un nivel de estrés muy elevado, tenemos que encontrar la manera de cuando terminemos de trabajar, encontrar momentos, cosas, acciones, lugares
que te ayuden a bajar ese estrés. Que sepas que te vienen genial para bajar revoluciones. Entonces, esto depende de cada uno. Al final hay que dedicar tiempo, ensayo, error. También buscar ese tiempo y encontrarlo, porque muchas veces cuando vamos en piloto automático con un nivel de estrés brutal, no nos permitimos ni nos dejamos encontrar esos momentos de bajar, ¿no? De bajar ese estrés, de conectar con nosotros. Y aquí entra cualquier cosa. Y esto va a depender mucho de los gustos de gente. Puede ser quedar con unos amigos a hablar, que puede ser irte tú solo a la naturaleza, puede ser ir a hacer deporte, andar, a correr, tocar un instrumento, bailar, hacer cerámica, que este ejemplo lo pongo porque es lo que estoy haciendo yo. Lo que sea. Tienes que encontrar la cosa, la acción, el lugar, para que eso te baje un poco, ¿vale? Si no, a veces yo también ayudo con adaptógenos, que son sustancias que nos ayudan un poco a bajar esos niveles de estrés. Pero como siempre, estos adaptógenos son muletas que nos ayudan mientras aprendemos a andar. No sirve de nada decir, vale, pues no me encargo de nada de mi estrés y me tomo una pastilla, ¿no? Adaptógenos yo suelo mandar a Shawanda, que tenéis un post en mi Instagram, en Marta Mármol Nutrición, sobre ella. Hay muchos más, pero la Shawanda yo sé que funciona muy bien. Para exceso de sal, como hemos dicho antes, sobre todo, bueno, acostumbrarnos al paladar un poco, a no tener esa necesidad de sabores tan potentes y sobre todo empezar a usar especias. Para bajar el azúcar, he hablado mucho de esto ya, pero bueno, sobre todo detectar las fuentes de azúcar y usar estrategias para ir reduciéndolas poco a poco. Esto lo hablé en muchos episodios. Tenéis recientemente el episodio de edulcorantes, donde hago un poco resumen de qué estrategias uso yo para reducir el consumo de azúcar e incluso de edulcorantes, ¿no? De esos sabores dulces. Cuando hablamos de hidratación, antes os decía que no solo es beber agua. Yo muchas veces mando agua de mar, que al final agua de mar evidentemente comprada, no agua de la playa, que os veo venir. Agua de mar, que en realidad es simplemente remineralizar, meter muchos minerales, que muchas veces estamos bebiendo agua, pero al no estar siendo un agua rica en minerales, no estamos absorbiéndola, ¿no? Estamos tomándola y eliminándola tal cual. Me acuerdo cuando hace muchos años, cuando tenía 20 años, iba siempre a un campamento de montaña y estábamos justo en plena montaña donde salían las cascadas. Entonces cuando subíamos podíamos llevar nuestra botella para llenarla de las fuentes que había, pero era agua que como acababa de salir no había arrastrado minerales, era como agua muy pura. Entonces no podíamos tomar ese agua directamente. Teníamos que nos daban caramelitos para que echásemos caramelos para que por lo menos tuviese algo de sales, que en realidad sería azúcar, pero bueno, sería sales para por lo menos poderlo absorber. Si es agua pura, al revés, nos arrastra minerales, ¿no? Pensad que el agua que sale de las montañas y va arrastrando en el río, va arrastrando a su vez minerales y es de eso de lo que se carga de minerales. Si cogemos el agua pura, recién salida, pues no tiene esa carga de minerales y por lo tanto pues va a hacer efecto río en nuestro cuerpo. Yo reconozco que una vez bebí agua pura, muerta de sed, de un charco. Y dije, bueno, si me contamino, mañana lo sabré, pero no me muero de sed. Y nunca me pasó nada. Pero no lo hagáis. Para casa, ¿qué agua beber? Esto da para un tema muy extenso, del cual yo quiero seguir estudiando para poderos hacer un podcast bien o invitar a alguien que sepa más de esto. Yo ahora mismo estoy usando en casa agua filtrada con una jarra de filtro de carbono. Se pueden usar filtros también de grifo o por ósmosis inversa. Hay que tener cuidado con la ósmosis inversa porque nos quita todos los minerales, entonces luego hay que remineralizar, ¿vale? Si queréis saber más sobre esto me podéis escribir y os cuento lo que estoy haciendo yo, cuál estoy usando, porque no lo quiero decir por aquí que se queda para siempre, pero yo uso una jarra en casa y además tengo un descuento que os lo puedo dar si me escribís si os interesa este tema, ¿vale? Más cosas, más soluciones. En la alimentación, lo que os decía antes, tomar antioxidantes, ya sea aumentándonos en la dieta como suplementándonos. Vitamina C, resveratrol, yo para esto mando
muchas veces un chupito, que en un vaso entero, sino un chupitito de zumo de granada o de uva roja, que es muy rica en antioxidantes y además no sube casi nada la glucosa. Entonces, pues es un antioxidante, una carga de antioxidantes muy potente. También un puñado de arándanos cada día es algo que mando bastante. También incluir alimentos que sean ricos en potasio, ya que el potasio ayuda a contrarrestar ese exceso de sodio. Entonces, bueno, ¿qué alimentos tienen potasio? Pues legumbres, aguacates, plátano, muchos, ¿no? También en magnesio, aunque como os contaba en el episodio que tengo especial para el magnesio, pues en muchas ocasiones hay que suplementarlo, ya que los suelos cada vez son más pobres en minerales y en este caso en magnesio, y pues es muy deficitario. Además que el magnesio a día de hoy, en parte por el nivel de estrés, por el nivel de vida y de forma de vida que llevamos de alimentación, lo gastamos más. Entonces, si juntamos ese déficit en los suelos con ese exceso de gasto en nuestro estilo de vida, pues hace que el magnesio sea un mineral muy deficitario en nuestro cuerpo y además fundamental en muchísimas funciones. Y también muy ricos en vitamina B6, que al final esto, bueno, con cubrir una buena fuente de vegetales, de frutas y de granos de calidad, legumbres, estamos cubiertos. Otra solución que ya se nos queda un poquito a nosotros en nuestro día a día, pero que es fácil de encontrar, es recurrir a terapias manuales. Aquí lo mejor son masajes linfáticos. Es lo más efectivo. Un masaje linfático es un masaje muy suave, muy superficial, y lo tiene que hacer una persona, evidentemente una persona que controle y que sepa hacer masajes linfáticos. O sea, no nos sirve cualquier persona, como en todo. No todo el mundo que sabe hacer un masaje sabe hacer un masaje linfático, ¿no? También nos podemos ayudar de medidas de compresión, que no de comprensión, como me decían a mí cuando estaba en la farmacia, sino medidas, pues esto, que nos presionan y nos ayudan a ese retorno venoso. También la presoterapia, que es pues meter nuestras piernas sobre todo, pero también funciona en brazos, extremidades en general, en unas fundas que van generando presión y nos pueden ayudar a ese retorno venoso. He visto que las venden ahora para casa y que, pues bueno, yo te recomiendo que primero lo pruebes en un sitio, porque hay gente que no le gusta. A mí, por ejemplo, me gusta incluso, o sea, me da placer y luego me deja las piernas muy relajadas. He visto que las venden para casa, ¿no? Que al final pues te compras las dos piernas y vas poniendo tú la presión. Es algo que yo me planteo comprarme, de momento no lo he hecho, pero a mí, por ejemplo, es algo que me gusta, y eso que yo no tiendo a retener muchísimos líquidos. De la misma manera, mantener piernas elevadas. Puede ser simplemente que cuando te sientes en el sofá te pongas algo que eleve tus piernas delante para mantenerlas un rato elevadas. Incluso hay gente que duerme con ellas un poquito elevadas, se pone un cojín justo donde los pies. O incluso más forzado, dedicar pues 10 minutos al día a tumbarte en el suelo y poner las piernas completamente hacia arriba en la pared. Para ayudar a ese retorno venoso. Ya os decía antes que pensad que la sangre tiene que subir contragradiente, en cambio si nos damos la vuelta a las piernas, pues ayudamos a ese retorno. Igual que cuando estamos mareados, ¿no? Que nos elevan las piernas para esto, pues de la misma manera. Y luego, por último, que muchas veces es lo primero que nos dan, os voy a dejar algunas infusiones que nos pueden ayudar con la retención de líquidos, pero como te decía, ¿no? Si tu problema es que el sedentarismo, por ejemplo, que no te mueves o que consumes muchísima sal, ya te puedes hinchar a tomar ese tipo de infusiones que no van a ser la solución, ¿no? Al final, por eso os decía, hay muchas causas, encuentra cuál es la tuya y pon solución. Y estas infusiones normalmente nos las ponen como primer reclamo. ¿Por qué? Porque es producto y se vende. Al final, muchas de las recomendaciones, sobre todo cuando buscas en internet, te vienen consejos destinados a la venta. Al final, pues son blogs de sitios que venden cosas, o de una farmacia, o de un laboratorio, y te venden productos. Es muy difícil encontrar consejos gratuitos, o sea, de forma gratuita, y que encima sean gratuitos para ti, ¿no? Que sean cosas de hábitos. También por eso este podcast, nada más que bueno, a veces pues no es rentable que alguien gaste su tiempo en dar consejos que no le van a revertir beneficio para ellos, ¿no? Pero bueno. Infusiones. Las más conocidas son las de alcachofa, diente de león, salvia, hinojo, pero hay muchísimas.
Muchas simplemente por el consumo de agua ya te van a favorecer, ¿no? Porque te estás hidratando, y muchas otras también porque nos ayudan a esa eliminación de líquidos, porque sean drenantes o favorezcan la función del hígado. Y con esto finaliza este episodio, espero que te haya resultado útil. Y como siempre digo, si quieres apoyar este contenido puedes darle a me gusta en la plataforma donde lo hayas escuchado, o que te suscribas o dejes un comentario, pero sobre todo puedes compartirlo con aquellas personas que les pueda resultar útil esta información, y de esta manera también me permites a mí continuar creando este contenido que espero que sea de valor y útil para ti. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.